nuestro querido amigo Josué, que nos trae un nuevo tema esta semana. El tema de esta semana es el inglés, la lengua del futuro. ¿Qué nos has traído esta semana, Josué? Bueno, yo vengo a hablar de este tema que es serio, pero divertido. Muy bien. Yo quiero hablar de algo que todos sabemos está en todos lados, desde la música hasta la comida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en contacto con el inglés. Y vamos a discutir hoy, ¿es que es esta la lengua del futuro? Vamos a ver de dónde viene el inglés, qué es el inglés y qué es lo que va a pasar en el futuro con este lenguaje. Muy bien. Así que quédense con nosotros para que escuchen y puedan también, como siempre les decimos, pueden comentar sobre este tema que nos ofrece nuestro querido Josué el día de hoy. Así que somos todos oídos, Josué. Bueno, how are you? Vamos a empezar. How are you? Right, fine, on you. No se preocupen, el programa es en español, pero hay que tirar su palabrita. Maestro, venga, para que haga el programa en inglés, que yo voy a retar. No, pues bueno, tenemos que hablar del inglés. El inglés realmente es una lengua que está presente desde hace mucho tiempo. No ha sido así por toda la eternidad. Es algo que es relativamente reciente. Y yo creo que es importante discutir este tema porque como profesional, al mismo tiempo como una persona que está interesado en descubrir el mundo, como una persona que solamente tiene interés en otras lenguas, hay muchísimas razones por las cuales vale la pena aprender inglés. Pero hay que preguntarnos, ¿en verdad vale la pena aprender inglés? Comenzamos con el hecho de que el inglés es una lengua franca global. El término de lengua franca global se utiliza para designar a los lenguajes que permiten comunicarnos con un gran número de personas a nivel internacional. El término ya está en español, pero en realidad viene del latín lingua franca. Cuando nosotros vemos el inglés es realmente la lengua del comercio global. Lo vemos cuando hay que hacer transacciones, inclusive cuando hay que hacer el envío de cualquier cantidad de dinero a otros lados. Si queremos utilizar ciertas compañías, el nombre está en inglés. La diplomacia internacional, todos los organismos internacionales trabajan con el inglés porque es la forma más fácil de comunicarse. El control aéreo de los aviones se hace con el inglés. Ustedes recuerdan siempre en las películas, lo único que no traducen es cuando dicen Mayday, Mayday, Mayday. Claro que si usted está tomando un vuelo, eso es lo último que usted quiere escuchar. Pero el inglés forma parte también de ese proceso de comunicación de la aviación a nivel internacional. La mayoría de las publicaciones académicas están bien en inglés. Si vemos las mejores universidades en el mundo, la mayoría, vamos a decir, casi el 80% están localizadas en los Estados Unidos. Y cuando ellos hacen papers y journals, siempre lo van a hacer en inglés. Aparte de eso, la mayoría de páginas en internet están en inglés. Ustedes se van a sorprender, pero más del 50% de las páginas en internet están en inglés. Cuando nosotros buscamos algo en un idioma y no aparece, usted lo busca en inglés y hay una gran probabilidad de que eso que usted está buscando aparezca. No importa lo que sea, la probabilidad es mucho mayor. Vamos a decir que 50% dependiendo de la cantidad. Si vemos el español, por ejemplo, es una de las lenguas principales en la producción de material en internet. Sin embargo, representa aproximadamente un 7%. Aparte de eso, ¿a ustedes les gusta viajar? Sí, muchísimo. Muchísimo. Les encanta viajar. Bueno, a mí también. Y cuando tú viajas, no importa dónde tú vayas, siempre vas a encontrar una persona que por lo menos te dice hello, I'm hungry. Por lo menos tú puedes decir eso, te vas a entender siempre. Entonces el inglés es una lengua que permite a las personas ir a cualquier lado del mundo y es muy probable que tú vas a encontrar una persona que habla inglés, que no se da en muchos casos con otras lenguas, porque hay lenguas que son muy habladas pero son regionales. Es el caso del español. El español es una lengua muy hablada y se habla desde la Patagonia hasta, digamos, Alaska. Y al fin y al cabo son regiones, pero si usted va, por ejemplo, a Polonia y usted quiere hablar en español, va a ser más difícil. Pero es casi seguro que va a encontrar una persona que le hable inglés. Por lo menos en las zonas turísticas, para que después no digan que Josué estaba diciendo que en Polonia se habla inglés nada más. ¿Verdad? Que después dicen por ahí. Bueno.
En fin, cuando uno piensa de dónde sale una lengua es algo que se produce con el tiempo. Una lengua es normalmente el producto de relaciones bastante complejas entre los seres humanos de diferentes etnias, de diferentes grupos. Y el inglés particularmente es una lengua germánica occidental que se creó a través de las relaciones de los reinos anglosajones. Cuando digo anglosajones, anglo de inglés e Inglaterra, y se extendió hasta el norte de lo que actualmente es el sudeste de Escocia. Entonces más o menos están viendo, es algo bastante lógico. Inglés, Inglaterra, no necesariamente que se aplica a todos los casos, porque por ejemplo si usted piensa en Austria, uno se imagina que hablan austriano, o si piensa en Australia, uno diría que hablan australiano, pero en realidad en Austria hablan alemán, y obviamente en Australia hablan inglés. Entonces no necesariamente el nombre de un país significa que hay una lengua que se habla en ese país. Pero en el caso de Inglaterra es bastante particular ese hecho. Cuando uno habla de que es una lengua germánica occidental, uno como que... pero ahí mismo viene el hecho. Alemán. Entonces una lengua germánica occidental es de un grupo particular de lenguas. Estas lenguas comprenden otras lenguas. Por ejemplo el español. Cuando usted habla en español a una persona de Brasil que habla portugués, hay muchas cosas que usted va a comprender y esa persona va a comprender. Sí, se dice que una persona que decide hablar portugués va a comprender aproximadamente el 60% de las cosas. Ojo, que cuando usted está hablando ya con una persona de Brasil, ya hay otras cosas que van a variar. El italiano es una lengua sobre las cuales nosotros vamos a comprender muchísimo. Sí. Inclusive el francés, que puede ser muchas veces un pequeño dolor de cabeza para aprender, permite a las personas entender muchas palabras por la estructura. Entonces hay relaciones de lenguajes. Por ejemplo, todos los lenguajes como el español, el portugués, el francés y el italiano salen de lo que es el latín. El latín en el tiempo del Imperio Romano, una lengua vulgar. Entonces así mismo la lengua germánica es un grupo de otras lenguas, pero esas lenguas tienen particularidades. Entonces esas lenguas germánicas usted va a encontrar, por ejemplo, el inglés, el alemán, el yiddish, va a encontrar también el neerlandés y el afrikaans. Entonces son lenguas que van a tener una estructura un poco parecida, muy diferente en ciertas cosas, pero un poco parecida. La pregunta más importante es, ¿cómo se volvió el inglés la lengua más usada en el planeta? ¿Qué ustedes creen que hicieron? Algo particular debió pasar, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntanos qué pasó. Pues como todo en la vida se trata de publicidad y de uso. Para entender más o menos cómo el inglés se volvió la lengua franca global, hay que entender un poco el surgimiento del Imperio Británico. Ustedes tienen que entender que, por ejemplo, el francés en el siglo XIX, 1800 en adelante, era la lengua franca. O sea que si usted iba a un lugar, normalmente las personas en vez de hablar inglés, iban a hablar francés. Entonces, para que vean más o menos la evolución, el inglés no ha estado ahí por más de, vamos a decir, no ha estado ahí como lengua franca por más de unos 100 años. Entonces, antes de eso era el francés. Por eso inclusive el francés ahora tiene una influencia bastante considerable en el mundo. Pero eso es algo que vamos a discutir un poco más allá. Ahora vamos a hablar de algo que es a veces difícil de afrontar, pero es la realidad de la vida, la historia. Se dice que hay que aprender historia porque así uno no repite los mismos errores. Pero entonces a veces hay un montón de datos y de fechas y aburrido y uno no aprende nada y no quiere. Y prefiere la clase de educación artística, la clase de historia. Pero aprender historia es algo que te permite no cometer los errores en el futuro, que ya pasaron. Entonces, el Imperio Británico, cuando hablo británico, es las Islas Británicas. Eso va a comprender Irlanda y va a comprender Inglaterra. Cuando digo Irlanda del Norte, Inglaterra, Gales. Y también de donde viene el whisky normalmente, Escocia. Entonces, ahí empezó el Imperio Británico. Ese imperio, a través de la colonización de otras zonas del planeta, se desarrolló. Ya para el siglo XVI, o sea, 1500 y pico por ahí, Inglaterra comenzó la expansión colonial. Vamos a decir que pasó el tiempo, se fueron desarrollando esas colonias con cosas positivas y cosas negativas. Yo no voy a discutir el hecho del colonialismo, en verdad, pero es un hecho que pasó el colonialismo por parte del Imperio Británico.
Y ya en 1922 el Imperio Británico se expandió a lo largo del planeta. Hay una frase bastante particular que decían que durante el Imperio Británico el sol nunca se ponía. Eso significa que el Imperio Británico estaba en todo el mundo y en algún momento del día siempre había un lugar, el Imperio Británico, que tenía sol. Ya ustedes se imaginan la magnitud de este imperio. Y eso fue reciente, eso fue ya 1800, todavía en 1920 y pico estaba ese imperio ahí bien, bien poderoso. Pero ¿qué pasa particularmente? Es que ese imperio no permaneció por muchísimo tiempo. Pero en ese momento, de cada 5 personas en el planeta, una era una persona que estaba en el Imperio Británico. Ya ustedes todavía están viendo la magnitud. Pero ¿por qué esto es importante, Cindy y Alexander? Esto es importante porque eso creó la plataforma. Vamos a decir que queremos dar un concierto y ese concierto es el concierto del idioma inglés. Para hacer ese concierto, lo primero que nosotros necesitamos es una tarima. Ahora, esa tarima fue creada por los años y años de colonización y de expansión del Imperio Británico. Y ya eso es más fácil, porque si yo quiero cantar mi canción y la tarima está hecha, ya para la próxima persona que venga a cantar su canción, ya es mucho más fácil. Entonces aquí en donde hay que hablar de la influencia americana. Estados Unidos era una colonia de Inglaterra. Esa colonia se desarrolló primero 13 colonias y de ahí fueron expandiéndose hacia lo que nosotros conocemos el Midwest americano, y después entonces se volvió lo que era esa famosa película que nosotros vemos, que son las películas de bueno, yo no sé muy bien hacer la película de él. Lo que quiero decir es western americano. Esa película de western americano es el hecho de la colonización americana de los territorios del oeste. Esa zona es donde está ahora California, esa zona es donde está ahora Nuevo México, Seattle, etc. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos comenzó esa expansión en el norte de América y llegó un momento en donde ellos que comprendieron para ese tiempo que como nación deberían expandirse en el mundo entero para poder tener una influencia global. Ahí el primer hecho que marcó, vamos a decir, la importancia, el desarrollo del inglés en el mundo como lengua franca fue el hecho de que Estados Unidos hizo una pequeña guerra con España y esa guerra le permitió a Estados Unidos obtener lo que es Guantánamo en Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Si usted va a ver a Filipinas, hay un número relativamente considerable de personas que hablan español porque Filipinas era una colonia de España. Y luego pasó a ser colonia de Estados Unidos por un pequeño periodo de tiempo. Pero Filipinas es un país enorme de más de 90 millones de personas, si no me equivoco. Y cuando ellos hablan lo que uno diría es filipino, es interesante porque hay palabras que uno entiende que son en español y hay otras palabras que uno entiende porque son en inglés. Entonces, esta guerra que tuvo Estados Unidos con España marcó el hecho de que por primera vez un país en América le ganó a una de las grandes potencias europeas. Eso fue una de las razones que impulsó el uso del inglés. ¿Qué pasa? Que ya para la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ganó la Primera Guerra Mundial junto con las otras los otros países que estaban en ese grupo, el primer tratado de paz que se hizo, si no me equivoco fue el Tratado de Versailles, se hizo en francés y se hizo en inglés. Entonces ya en ese momento se reconoce el inglés como una lengua internacional. Actualmente, ya pasando el tiempo, Estados Unidos se volvió el país más poderoso de la historia de la humanidad. Durante el tiempo que Estados Unidos estaba luchando contra el control comunista, para ese tiempo las repúblicas socialistas, en este caso Rusia, con otras repúblicas alrededor, Estados Unidos creó 800 bases militares alrededor del mundo. Entonces las bases militares funcionan como una especie de expansión de la cultura. Las personas van ahí, hablan en inglés, entonces el inglés se va extendiendo. 37% del gasto militar mundial es hecho solamente por Estados Unidos. Entonces esa expansión llevó, aparte de esa presencia militar, el inglés. Entonces vamos a analizar ese comienzo, ya lo que fue para el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos empezó a desarrollarse como potencia y fue el único país en esos tiempos de guerra que no fue dañado por los efectos de la guerra. Entonces, ¿qué sucedió? Se creó el Banco Mundial, el Fondo Internacional,
La influencia soviética ya había bajado. Entonces hay algo que se llama soft power. Soft power lo ejercemos cualquier país. Por ejemplo, los países latinoamericanos tienen un soft power en la cultura. Cuando nosotros vamos a un bar latino y en ese bar latino escuchamos música que es salsa, merengue, bachata, que se hizo en el Caribe, eso es un soft power. Soft power significa poder suave. Asimismo, Estados Unidos tiene un soft power y ese soft power es a través de las corporaciones, pero más aún es Hollywood. Si usted está viendo una película, como usted va a ver, vamos a poner, ¿qué película te gusta a ti, Cindy? Americana de Hollywood. Hunger Games. Hunger Games, mira. Hay que tener cuidado con decir Hunger Games. Muy buena película. Entonces Hunger Games es un ejemplo. Hunger Games ha sido una saga producida por Hollywood que tuvo un éxito a nivel mundial. Entonces este tipo de acciones, la creación de películas, cuando la gente va y se sienta en un cine y ve como por ejemplo vive la gente ya sea en un mundo irreal, una panacea, que tal vez como es el caso de Hunger Games, o ya sea una película que se desarrolla en Nueva York o en Chicago y la gente habla en inglés, el inglés se dispara porque la gente tiene una idea de lo que es el inglés. Hay muchos idiomas que a veces nosotros sabemos que existen, pero si uno lo entiende, uno no sabe qué idioma es eso. Pero el inglés es bien particular, porque una persona puede hablar cero inglés, que es mentira, todo el mundo habla un poco de inglés. Pero cuando usted escucha a una persona que está, ay, ¿qué es eso? No, pero eso suena como inglés, porque hay un reconocimiento. Y además de eso, la comida, por ejemplo. Yo no quiero mencionar corporaciones, pero si usted se come una hamburguesa, que por ahí le dicen Big Mac, ya usted más o menos, usted no sabe qué significa Big Mac, es Gran Mac, es gran hamburguesa, pero al fin y al cabo usted está hablando inglés y usted está teniendo esa visión y usted asocia el inglés a su vida diaria. Eso vamos a discutir también un poco más adelante. Otro hecho que ha ayudado al desarrollo del inglés, normalmente, por lo menos en América Latina, la mayoría de países que tienen un currículum general de clases, así usted no quiera, le dan su clase de inglés. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en República Dominicana y era un adolescente, había una pequeña hoja, se llamaba Leafy Green. Y esas canciones nos hacían cantar. En ese tiempo yo no hablaba inglés, yo no entendía nada, pero ya eso desde pequeño se te va inculcando de que el inglés está ahí. Entonces normalmente, no sé cómo el caso de Venezuela, me imagino que también hay un interés particular del inglés, normalmente es parte de un currículum en todos lados. Y así se va desarrollando. El desarrollo del internet es algo también particular, porque nosotros vemos video en internet, ya sea de un gato haciendo algo, y esa persona que está en el fondo hablando ya también te va inculcando y va creando la idea del inglés. Hay un montón de palabras que están en inglés y se usan en internet. Pero ahora, como siempre, yo soy un poco fanático de las listas, tal vez se van a dar cuenta de luego, pero hay varios países que hablan en inglés. En realidad, nosotros pensamos que países que hablan inglés, normalmente uno menciona dos, Estados Unidos, Inglaterra, ni siquiera mencionamos como Escocia, ni Irlanda del Norte. Nosotros siempre decimos Inglaterra, inglés, Estados Unidos, pero hay un montón de países que hablan inglés. Se estima que en general hay de 360 a 400 millones de personas que hablan el inglés como idioma nativo. Eso significa que si usted aprende inglés, va a poder comunicarse con 360 a 400 millones de personas. Pero hay algo bastante particular. A veces la gente aprende inglés, es como el español. Yo tengo amigos, colegas que aprenden español. Se fueron, no sé, a Colombia, Venezuela, Costa Rica, México, en donde en verdad hay países que hablan el español, que es más fácil para la persona que está aprendiendo el idioma, se le hace más fácil entender por la cadencia o la forma en la que personas hablan. El idioma español, vamos a decir español dominicano, es muy antiguo. Vamos a decir que fue el primer español que se desarrolló en América porque fue el primer país donde llegaron los españoles en términos de colonización. Y nosotros hablamos el español muy diferente. Vamos a decir el español que nosotros hablamos en las noticias y otro el español que hablamos el día a día. Entonces cuando una persona está aprendiendo idioma me dice, mira, yo hablo español, pero cuando yo hablo contigo yo no entiendo. Yo no, porque yo estoy hablando español dominicano, el español que yo hablo. Y eso mismo pasa con el inglés, es exactamente lo mismo.
Uno aprende inglés, pero mira, a veces yo he escuchado personas que son de ciertos pequeños pueblos de, vamos a suponer, Escocia o Irlanda. Y yo tenía un colega una vez que me habló y yo pensaba que era de algún país extraño porque me hablaba en inglés, yo no entendía nada y en verdad era de Irlanda. No comprendías nada. No, porque era otro idioma, digamos así. Entonces es algo particular. A veces yo digo 360, 400 millones de personas con lo que uno se va a entender, pero mentira, al final... Los acentos también juegan mucho, pienso. Bastante. No solo las palabras, pero el acento también juega mucho en la comprensión de la lengua. Es muy particular. Y hay personas que deciden, por ejemplo, aprenderle el inglés de Inglaterra. Y cuando tienen que aprender el inglés de Estados Unidos, entonces ya es un problema y viceversa. Pero mira, si analizamos un caso un poco más interesante, es que hay de 600 a 700, se estima que hablan 600, 700 millones de personas que hablan inglés como lengua extranjera. O sea que esa es su segunda lengua, su tercera, etcétera. O sea que ya vamos sumando 360 o 400 más 600 ya en 1.000 millones de personas, con lo cual podríamos comunicarnos. Porque, como dije de nuevo, I'm hungry, tienen que entenderlo. Por donde sea que tú vayas, tienen que entender eso. Y si usted hizo un curso de 3 años y no puede decir I'm hungry, hay que revisarse un poco. Pero, en realidad, Estados Unidos habla inglés, pero también lo hace Australia, lo hace Inglaterra. Hay 67 países que tienen el inglés como idioma oficial. Por ejemplo, en América está Belice, está Jamaica, está aquí en América Irlanda y particularmente Malta, en Europa. Malta es una pequeña isla sumamente turística y ellos han decidido, ellos hablan su idioma nativo, pero también han decidido hablar el inglés. Y así como hay países que deciden dolarizarse, así como el caso de Panamá, Ecuador, así hay países que deciden tener el inglés como una lengua. Y mira, es particular. A veces en la vida uno tiene ciertos beneficios que no son evidentes, pero hablar español es algo maravilloso. Porque cuando tú hablas español, es un gran número de países que hablan español. Y vamos a suponer, uno quiere leer un libro que fue escrito en ruso o en inglés. Y hay mucha probabilidad que ese libro se traduzca a español. Sí. Como hay tantos países que hablan español, hay varios países que crean mucho contenido en español. Y eso influye en todo. Pero si usted es de un país, vamos a suponer Suecia, que es un país muy desarrollado, pero que el número de personas que hablan sueco es realmente limitado, es necesario aprender español para poder comunicarse. Ese caso es particular también con Brasil, que es un país tan grande que, aunque es poco el número de gente que hablan portugués, es un mundo aparte. Sí. Brasil es un mundo aparte. Y cuando uno habla español es comunicarse con un gran número de personas y eso no todo el mundo lo tiene como beneficio. Ahora hay algo bastante peculiar. Hay una expresión que se llama... Mira, yo no hablo latín, pero yo digo que se dice de jure. Ayúdenme ahí un chingo en latín. ¿Cómo ustedes tienen que hablar latín? Porque tienen cara que hablan latín. Sí, ¿no? No lo ve. Políglota. De jure. Vamos a decir de jure. Eso es por la ley y de facto en el hecho. Entonces, hay países que hablan un idioma de jure, por ley, y de facto, porque es el que hablan todos los días. Entonces, por ejemplo, bien particular, ¿ustedes sabían que Estados Unidos no tiene federalmente el inglés como lengua oficial? Estados Unidos hay 50 estados y estos estados no son todos estados que asumen el inglés como idioma oficial. Solamente hay 31 estados. Entonces cuando uno dice, no, el idioma oficial de Estados Unidos es el inglés, no es cierto. No hay idioma oficial. Entonces el inglés está presente por todas estas razones que yo he mencionado antes. Me extendí un poco en la historia para que entendieran más o menos el contexto. Espero que no se hayan aburrido demasiado. Pero el inglés está ahora presente en todos los lados. Está constantemente presente. Es tanta así la presencia que, por ejemplo, hay palabras que están siempre ahí. Eso está bien, ¿no? ¿Está ok eso con ustedes o no? Sí, sí. Ok, ¿verdad? Pues ok, esta es una palabra que siempre se usa todo el tiempo. Y eso se creó porque en tiempos de guerra en Estados Unidos, en la parte del oeste americano, cuando hacían una guerra, hacían una revisión de toda la matanza que hacían al día y veían, si no mataron a nadie, decían zero
que se dice también O en inglés, y se dice killed, K de asesinado, o sea, 0 muertos. Entonces la gente, para decir que estaban bien, solo decían 0K, OK. Entonces ahí por eso es que uno dice OK, pero entonces uno está diciendo 0 muertos, 0 muertos. Bueno, todo está muy bien. Todo está bien, no vamos a decir OK, no lo vamos a muy bien. Entonces el inglés también se vuelve una parte muy españolizado y muy en general con otros idiomas. Otra historia muy particular que yo recuerdo aprendí cuando niño, y hay varias versiones, pero una de las más interesantes es cuando también otra guerra en la zona de Estados Unidos, me parece que era con los mexicanos, tuvieron una guerra por la cual ellos se dieron California, Nuevo México, todas esas partes tienen nombres en españoles, como la ciudad de Los Ángeles y San Francisco, porque pertenecían a México. Hubo una guerra entre México y Estados Unidos, entonces había una canción que cantaban los soldados americanos y era como Green Grove, bla 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 bla. Eso es una flor verde, si no me equivoco. Me corrieron por ahí los comentarios, yo estoy de acuerdo con los comentarios, pero es la historia que aprendí cuando niño. Entonces las personas que hablaban español y no entendían lo que decían las personas en inglés empezaron a llamar a esos soldados gringos. Entonces por eso, y ojo, para personas que nos escuchan que no hablan el español de forma nativa, gringo no es una palabra que tiene, no es peyorativo en realidad. No. Gringo se usa en Latinoamérica como una especie de nacionalidad, sí, para decir personas que pertenecen a los Estados Unidos. Entonces uno dice, ¿de dónde vienen esas palabras? Y es por eso, por toda esa mezcla que hay diaria con el inglés. Desde esos tiempos se crean palabras como OK y gringo. Otra palabra interesante es bye, que utilizamos a cada rato. Bye, nos vemos luego. Y en realidad eso es inglés. Usted está hablando inglés ya. Más aún, yo estaba revisando a veces todas esas palabras que nosotros utilizamos, expresiones que son bastante comunes. Y uno se hace preguntas, por ejemplo, mucho en la profesión, uno dice, tú lo quieres contratar a él, pero ¿qué background tiene él? ¿Qué background? ¿De dónde sale eso? Bueno, yo no sé. Espérate, pero vea que no me preguntes así tan difícil. Sí, pero normalmente hay palabras que ya uno utiliza y que uno lo hace como el español. Sí, entonces, background se vuelven parte de tu idioma. Exacto. Sí. Entonces, background es una palabra que utilizamos para tu vocabulario, para referirnos a cuál es cuál es la maleta que esa persona trae, cuál es la experiencia, de dónde viene. Y esas son palabras que a veces es difícil decir en español. Es cosa que uno lo usa en inglés. Por ejemplo, ¿a quién le gustan los cócteles? Ya. Cóctel, ahí estamos toditos. Caímos. Ya. Pues mira, cuando uno dice el bartender conoce muy bien las bebidas. El bartender es la persona que hace los cócteles. Y cóctel de por sí ya es una palabra que viene de... Sí. Cocktail se podría traducir como cola de gallo. Es una forma de traducirlo, pero al mismo tiempo uno no piensa en eso. Uno piensa en una bebida deliciosa, un mojito, una caipiriña, martini. Siguiente. Sí, vamos a yo enumero las que quieran. Mira que estamos un sábado en la noche. En fin, otras expresiones. Mira, Cindy, me recomendaron leer un bestseller. Bestseller es mejor vendido. Entonces, ya es una expresión que uno usa. O subí las fotos a mi blog. Mira, yo estoy cansado, vamos a parar un poco. Yo quiero hacer un break después de este segmento. ¿Tú vas todos los días al gym? Yo me imagino. El gym, ahí vamos todos los días. Entonces el gym es también de gimnasio, ¿no? Y así hay un montón de palabras que nosotros utilizamos. A mí lo que me sorprendió, por ejemplo, yo hablo inglés desde que soy niño, pero hay cosas que me sorprendieron en este segmento que yo estuve preparando. Hay palabras usadas que son ordinarias para nosotros. Yo, por ejemplo, drenaje. Para mí drenaje era como algo que era en español. Cuando yo vi que drenaje viene de la palabra drainage, yo me caí para atrás porque yo dije que drenaje era algo. Otra palabra que me sorprendió es vagón. Yo digo vagón. A otras personas dicen vagón. Me disculpo, me siento muy orgulloso de mi acento dominicano. Pero eso viene de wagon, que es una sección de un tren. Cóctel también, como ya mencioné. Suéter. Suéter viene de sweater. Y chequear. Yo uso eso a cada rato. Mira, yo voy a chequear si eso está bien. Debes chequear que las cosas están marchando.
Y al fin y al cabo eso viene de to check. Entonces hay palabras que, mira, yo ni siquiera sabía que venían directamente. Uno tiene una idea, pero en realidad es algo que va más allá de nosotros. Y para las personas que hablan francés y que no hablan todavía inglés, déjenme decirle que yo podía decir en realidad que 50% de las palabras en inglés vienen del francés. Históricamente, el francés... mire, eso no se puede decir en vivo, pero en realidad Francia, de cierta forma, fundó Inglaterra. Si ustedes se fijan en el escudo de armas de la reina de Inglaterra, está, no recuerdo la frase ahora, pero es en francés. Entonces hay una fuerte influencia francesa en Inglaterra, aunque son países que por mucho tiempo han tenido diferencias considerables. Entonces el inglés se desarrolló con muchas palabras que son en francés. Un ejemplo es que nosotros decimos en francés améliorer, que es como mejorar. En inglés uno dice ameliorate. Pues tú sabes que ponerle su acentico ahí en inglés. ¿Para qué? Y así hay un montón de palabras que se... Exacto, muchas palabras que se pueden utilizar. ¿Cuál? Garzón. No decimos garzón, aquí gas, pero en inglés yo escuché en Holanda. Yo comprendo todos los franceses, ¿no? Y así hay un montón de palabras. Y es algo que se desarrolla a través del contacto entre diferentes culturas. Ahora, señores y señores, yo quería motivarlos también porque mire, si usted está aprendiendo español, las personas que nos están escuchando que están tratando de mejorar su español, mire, el español es un idioma que vale la pena aprender. Por ejemplo, entre las lenguas que más se hablan en el planeta, como lengua materna, usted nace en una casa donde se habla ese idioma. Voy a empezar de 10 a 1. Yo dije que a mí me gustan las listas porque es una forma de organizar el conocimiento. El número 10 es Punjabi. ¿Ustedes han escuchado de ese idioma? No. ¿Realmente? No. Pues yo tampoco. Disculpen mi ignorancia. No, muy bien, pero para eso estamos, para aprender. Colega. Tenía que quedarme callado para que digan que wow, José sí sabe. No, si me preguntan, no te voy a mentir. Ya lo dañé. Pero, en fin, Punjabi es un idioma que viene de una región en la India. Es el idioma número 10 en el mundo. Y viene de dos regiones, una en la India que se llama Punjab y una en Pakistán que se llama Punjab. Entonces, esa zona tiene, las personas de ahí tienen el idioma, el número 10 en el mundo. Se sabe que el segundo país que tiene más personas en el planeta es la India. Tiene más de 1 billón de personas. Y próximamente va a sobrepasar, perdón, dije billón pensando en inglés, que es diferente. Tiene 1.000 millones de personas. Porque en inglés 1 billón son 1.000 millones y en español 1 billón son 1 millón de millones, si no me equivoco. Yo pasé un trabajo con eso, mira. Me di una quema en un examen una vez ahí. Por eso mismo problemita. Pero en fin, hay más de 1.000 millones de personas que hablan... que viven en la India. Entonces cualquier idioma es mucho. El número 9, déjame dar una pista. ¿A quién le gusta por aquí el sake y el sushi? Sushi. No. Mira, cuando yo me mudé a París, yo me recuerdo, yo vi todas esas tiendas de sushi y dije, pero fue para Tokio que me mudé. Y yo feliz porque me gusta mucho. Entonces, el idioma número 9 es el japonés. El Japón, a diferencia de otros idiomas, está muy concentrado porque la mayoría de el japonés obviamente se habla en Japón con una población de 130 millones de personas aproximadamente, y se habla mucho en Estados Unidos porque hay una considerable comunidad de inmigrantes ahí. Se habla mucho en Brasil también y en Filipinas. En Perú también hay una comunidad considerable de descendientes japoneses. El número 8, ahí sí yo no puedo decir nada porque yo no me sé ni una palabra en eso, pero es ruso. Ruso es el número 8 y tiene sentido porque en Rusia, que es el país más extenso del planeta, y también las repúblicas exsoviéticas. El número 7 es otro idioma que casi, por ejemplo, latinoamericano se conoce, es el bengalí.
El bengalí es hablado en Bangladesh y en Bengala Occidental y un lugar que se llama Tripura en India. El número 6 es el portugués, obviamente en Brasil, pero también se habla en Mozambique, en Angola y en Portugal. Está el 5, que es el árabe. El árabe se habla en muchísimos países y hay dos versiones, un árabe literario y un árabe que es común, digamos un árabe que del día a día. Entonces puede ser inteligible entre países, pero en verdad, por lo que me han dicho muchos colegas que son de países árabes, puede haber una diferencia muy considerable, por ejemplo, entre el árabe de Arabia Saudita y el árabe de Marruecos. Ahí me corrigen porque yo no, árabe no hablo. El número 4 es el Abdullah. hindi. El hindi es otro idioma que se habla en la India. La India es el país en el mundo que tiene más concentración en idiomas. En realidad en la India, señores y señoras, hay 22 idiomas oficiales. Entonces imagínense un país en donde se hablen 22 idiomas oficiales. Imagínate, ¿no? Pero no oficiales, por lo que yo he entendido, hay miles de idiomas. Hay idiomas en la India que solo son hablados por 2 o 3 personas. Y esas personas, cuando se mueran, ese idioma se pierde ahí. Entonces, sí, pero ¿cómo se ha congregado tanto? Sí, bueno, hasta la fecha hay... Históricamente, y no quiero volver a la historia, pero la India es una de las zonas donde se han desarrollado las civilizaciones. Una de las zonas donde se ha desarrollado una gran civilización es la India. Entonces hay bastantes grupos. Y esos grupos, cada uno desarrolla sus características específicas de acuerdo a su lenguaje. Ahora, yo tengo amigos que son de la India y ellos me dicen, bueno, normalmente nosotros cuando yo voy a otra provincia, también la India es un país enorme, se considera un subcontinente, yo hablo en inglés con esa gente de otra provincia o yo hablo hindi. Entonces eso imagínese que yo no sé, que usted sea de Colombia y que usted viva en Medellín y que para ir a Bogotá necesite comunicarse en otro idioma. Entonces si usted y la otra persona no sabe el otro idioma, ya usted sabe el problemazo que hay. Y eso tiene consecuencias en general, porque imagínese un país que tiene, yo no sé el caso de la India, pero me estoy imaginando, si usted tiene un país con 22 idiomas diferentes, tiene que crear una copia de lo que sea que usted haga. Si hay un decreto, me imagino que tienen que hacerlo en 22 idiomas diferentes. Que es el caso de Canadá, ellos tienen como idioma oficial el francés y el inglés. Y por lo que yo entiendo, por ejemplo, si Dios quiere usted cae preso ahí en Canadá, le buscan un traductor. Si usted habla francés, le buscan el francés, un traductor francés. Si hablan en inglés, le buscan un traductor francés, inglés. Pero cuando son 22 idiomas, en un país de más de 1.000 millones de personas, miren, y un país con recursos limitados, como es el caso de... El abogado que hable 22 idiomas, venga. Imagínate, es que ni el Papa creo que habla tantos idiomas. Oye, ¿cuántos idiomas habla el Papa? ¿Alguien lo sabe? No sé. Yo sé que es el único hombre en el mundo que es capaz de hablar casi todos los idiomas. Pero no creo que hable... Pero idiomas principales, me imagino. Principales. Pero no lo sé. Porque hay... Sé que es el que habla... Porque hay un número increíble de idiomas, pero eso es lo particular, que en realidad la mayoría de cosas en el planeta se hacen en ciertos idiomas, y entre esos ciertos idiomas son los 10 que yo estoy mencionando. El número 3 en el mundo es el que estamos hablando hoy, que es el inglés. Y ya ahí es algo que hay que considerar. Si usted aprende inglés, ya está hablando tercera lengua más hablada del planeta. Felicidades a todos los hispanohablantes. La lengua número 2 es el español. Por eso yo dije la importancia de hablar un idioma que se expande tanto. Y la gente quiere hablar español. Aquí en Europa la gente quiere aprender español. El español es uno de los idiomas más aprendidos en la Unión Europea. España juega un papel fundamental porque España es un país grande, es un país conocido, un país con una cultura muy interesante, además de América Latina. Entonces las personas, los europeos, tienen un gran interés en aprender el español. Miren, ¿cuál ustedes creen que es el país del mundo que habla, donde hay más hispanohablantes? ¿Del mundo donde...? Del mundo. ¿Dónde hay más hispanohablantes? Estados Unidos. No, otro, estamos cerca, pero otro... Diga. Estoy pensando, no sé. México, claro. Con Sí. toda esa novela que ustedes vieron, ahora de que no... Mira, México es un país que tiene aproximadamente 120 millones de personas. Sí. No, más.
depende de cómo lo cuente, probablemente más de ahí. Entonces esos 120 millones de personas representan el país que más habla español en el planeta. Ahora, Alexander, tú estás correcto en el segundo caso. Estados Unidos es el segundo país en el mundo que más habla español. Entonces eso es increíble, ¿no? Porque uno siempre piensa en Estados Unidos como el país que habla inglés, pero hay una cantidad considerable. Yo te estoy diciendo que en Estados Unidos hay personas que hablan más español que en España, que en Argentina, que en Colombia, que en Venezuela, que en Chile, que son países enormes, ¿no? Y eso es importante porque Estados Unidos tiene el uso mismo de Hollywood, por ejemplo. Ustedes lo ven, ustedes van a la televisión, al cine, y hay una presencia considerable de artistas latinos. Ajá. Entonces eso significa que en el futuro el español va a ser una lengua que va a ser aún así mucho más utilizada. Entonces eso fue un hecho bastante importante. El número 3 es Colombia, el número 4 es España y el número 5 es Argentina. Lo bueno del español es que nosotros podemos hablarlo entre diferentes países, que no es el caso, como dije, del árabe. Y si usted habla francés, usted escucha una persona de aquí de París y escucha una persona de Quebec. Ay. No es nada. Entre dos. Ya usted sabe, que no es el caso para los latinos. Eso es lo fascinante. Un latino de Uruguay puede hablar sin ningún problema con un latino de Cuba. Entonces eso facilita el intercambio, y aparte de eso, de que hay una conexión cultural más fuerte. Y el número 1 es pam. ¿Quién? Tan, es el mandarín. Así. Mandarín es una versión del chino, y se dice que, oigan ahí, 1 de cada 6 personas en el mundo habla chino. Ay, chino mandarín. Bueno, te lo creo, porque en todos lados hay chinos. En todos lados. Hay una presencia considerable de chinos en el largo del planeta. En realidad yo pensé que el chino era el que más se hablaba. Sí, es que... Es el que más... Debería ser el que más se habla, porque el que más... Porque el que tiene... En todos lados hay chinos, para donde vayas. Sí, no, y que China es el país que tiene más población. Por eso es algo. Ahora pasa algo bien particular. Algunas personas me han preguntado, ¿entonces significa que yo debo aprender chino? Bueno, ya eso es algo que hay que ver dependiendo de cuáles son los objetivos de cada persona. Y ya llegando a nuestra conclusión sobre que es el inglés una lengua, la lengua del futuro, eso hay que pensarlo bien. Número 1, el inglés no será una lengua franca forever, o sea, para siempre, porque en la vida en realidad nada es para siempre. Pero lo que hay que tener claro es que por los años a venir vale la pena hacer la inversión de esfuerzo, de tiempo y de dinero para aprender esa lengua. Ahora, cuando nosotros hablamos, bueno, actualmente se dice que dentro de un par de años la potencia más importante en el planeta va a ser China. China ha demostrado los casos de urbanización más considerables a nivel mundial. Históricamente ningún país se ha urbanizado más rápido que China. Y si usted ve cualquier cosa que usted probablemente, bueno, yo no quiero decir nada, pero muchas cosas que uno está vistiendo, utilizando y viendo. Bueno, hay gente que nada más es Dior y eso, pero la mayoría de esas cosas son hechas en China. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que China está cambiando de una economía de producción, de manufactura de bienes baratos, como por ejemplo un t-shirt o otra palabra en inglés, o unos shorts o algo así. Están pasando a la creación de bienes que son más difíciles. Ahora vemos, por ejemplo, computadoras como Lenovo. Y eso quiere decir que la influencia china está creciendo. Entonces, para uno comunicarse con el país que va a tener la hegemonía, según los estudios, no según Josué, dentro de poco tiempo, vale la pena aprender chino. Pero ¿cuál es el problema? Miren, cuando uno escuchaba a sus abuelos que decía, mira, yo no entiendo lo que esa mujer me dijo porque eso estaba como en chino. Ellos lo decían por una razón. Y es que el chino es un idioma muy fácil de hablar, pero es muy difícil de leer y de escribir. Entonces hay que invertir una cantidad considerable de tiempo para aprender el idioma. Otro punto importante es que los chinos como país están haciendo un gran esfuerzo en aprender el inglés. Ellos están jalando el inglés. Entonces es un hecho que va a ayudar al inglés.
Porque si yo aprendo inglés y la persona con la que yo me comunico para hacer mi negocio, por ejemplo en China, me habla en inglés, ya yo no voy a tener necesidad de aprender chino. Pero siempre está el hecho que aprender un nuevo idioma es una forma de mejorar como ser humano y es una forma de aprender una cultura diferente. Entonces la otra parte es que China es un país hermético, es una cultura muy diferente y la concentración de hablantes está en la mayoría en Asia. Ahora, la pregunta final es, ¿vale la pena aprender francés? Pues sí, claro que vale la pena aprender francés. El francés, como dije, era una de las lenguas francas en el siglo XIX y la influencia, la cultura, todavía está presente a nivel mundial. Y según un estudio que yo leí, revela la posibilidad de que la lengua más hablada en el 2050 sea el francés. Y eso es porque una cantidad considerable de países en África hablan el francés. Entonces la población dentro de poco va a explotar en esos países. Y esas personas, según el estudio, va a impulsar el francés a que se hable aún más. Dice que el desarrollo del futuro, el crecimiento económico, va a ser en África. Entonces eso es una muy buena noticia para les gens qui nous écoutent, parce que c'est-à-dire que les Français, ça serait le futur aussi. Voilà. Entonces, ¿Sabes? Je parle español, anglais y francés. Ay, 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 no, pero está garantizada ella. Ya hablo los 3 mejores idiomas. Ella Aquí me está quedo. garantizada. Hay que juntarse con Cindy porque ahí que está el futuro. Soy el futuro. Pues sí, en realidad, más que una lengua del futuro, el inglés es la lengua del presente, es la lengua que nos puede ayudar a abrir muchísimas puertas. Para terminar, the end. Que no sabemos qué, No. pero lo utilizamos siempre para los finales. Al final de la película Sí, siempre, siempre sale. La gente, sí, entendimos que se acabó. No Sí, importa si sí. sabemos lo que dice. Es verdad. Muchas gracias, José, por este Muy excelente interesante. tema a compartir. Sí, señor. Compartir con Sí. todos. La gente seguro lo disfrutó bastante. Sí. Nosotros también, como cada sábado, Mm. hemos hecho una integración de José se ha integrado a nutrirnos Así es. de una manera Sí. muy importante. Mira, Excelente. tenemos Jaibel Villalona que dice, hola, muy interesante el tema de hoy, sintonizando desde Nueva York. Gracias por ilustrarnos. Un saludo a mi amigo por ahí. Mm. Gusto escucharlo. También tenemos a Jelison Salcedo. Saludos, hermanos. Bendiciones para ustedes. Y Gracias, Jelison. tenemos también a... se me perdió el comentario. ¿Dónde está? Paolo Bronco, que dice, el español es la lengua para hablar con Dios. Ya no hay más nada. Dice que es un tema que es verdad que es súper interesante. Además, aprendimos un montón de cosas que no sabíamos contigo. Ya, lo del ok. Me Sobre todo lo quedé... que hay. de verdad, pero me Ya quedé tú sabes, loca. 0 muertos. Sí, Cada vez ya. que quiera decir que... Qué lindo. Y es verdad lo que dices, el inglés está presente en el día a día de cada uno de nosotros, porque hay muchas palabras que se utilizan hasta sin saberlo y que vienen, definitivamente que vienen del inglés. También he visto que ustedes los dominicanos, y me corregirán si no es así, también y los puertorriqueños, Ajá. que tienen una influencia en su vocabulario enorme de inglés. ¿Es cierto? Totalmente. Sí, sí, sí. Si puede el maestro confirmarlo, yo lo confirmo. Bueno, mira qué interesante Ya, tú mencionas dame eso. Porque yo me pongo a pensar... en realidad, por ejemplo, las personas que en Santo Domingo, cuando digo Santo Domingo quiero decir República Dominicana, las personas que normalmente cuidan una empresa, por ejemplo, de que cualquier persona entre y haga un daño, nosotros le decimos guachimán. Y eso también guachimán. Eso también se usa en otros países latinoamericanos. Sí. Y eso viene del inglés, watchman, que es persona que ve. No, disculpa, que nosotros lo aprendimos de eso, de Dominican Washington. Dominican Watchman, Sí. claro, una compañía, compañía. que existía en Dominicana en los 80, más o menos 90. Sí. Y había unos anuncios que era Dominican Watchman. Y eso era una Y lo cosa. dominicanizamos, le pusimos guachimanes. Son guachimanes. En Venezuela también se dice guachimán. Guachimán. Ujú. Hay una vez una amiga que me dijo de pariguayo. Es una palabra que se usa en Dominicana para decir que una persona es... ¿qué para usted un pariguayo? Yo sé de dónde viene.
Ay, 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 ¿de dónde viene? Dinos ahí, ¿de dónde viene esa palabra? Pariguayo viene sin, que me disculpen lo de los comentarios y me lo digan. Viene de que se le decía a los que no bailaban ni hacían nada en el party. Lo que en la fiesta. Yo veo que tú estás en eso. estaban en el Tú no eres pariguayo, ¿no? Porque te sabes la definición muy bien. Pues pariguayo viene, eso me lo digo una amiga que vive ahora en Nueva York. En realidad es party watcher, que es la persona que está ahí viendo nada. Si usted ve una fiesta de latino y usted no baila, usted está haciendo nada. Entonces es un pariguayo, porque hay una deformación siempre del idioma. Vamos a bailar, mano. Wow. Vamos a bailar. Hay que bailar. Pues sí, sí, es que yo me he dado cuenta lo poco que he escuchado en general, no solo a ustedes, porque ustedes no hacen tanta mezcla de inglés. Porque Pero nosotros tuvimos un poco de tiempo colonizados por los americanos. No un gran tantos Claro. años. 2 invasiones hubo, sí. Que dejaron la Y gran... también por los Inglaterra, los ingleses también. Sí, por un momento también. Y yo recuerdo todavía cuando yo estaba en la escuela que teníamos que estudiar inglés obligado. Sí, ¿No sí. te entiendes? Estaba obligatorio en Tú te el... quemabas por quemar inglés. Bueno, el mismo Sí. béisbol dominicano. El béisbol es... Es Sí, un, es es un, es por la presencia americana durante las 2 invasiones. No todo ha sido negativo, pero por lo menos, porque Pero sí es verdad que yo me he dado cuenta que muchos dominicanos y puertorriqueños también, como he dicho anteriormente, hablan, o sea, tienen esta mezcla, tienen expresiones, el soul o Los tienen muchas puertorriqueños un expresiones. poquito más ya por Sí. su hasta la actualidad ser casi una colonia Sí. estadounidense. Pero sí me he dado cuenta que son países que tienen mucha presencia americana. Y bueno, México, pero México es normal porque está justo al lado. Y con todo y eso no creo que hagan tanta mezcla en... Mira, de verdad, un punto interesante es que México utiliza menos que nosotros. Sí. Nosotros estamos más lejos. Sí, es verdad. sí. Es verdad. Pero sí, el inglés tiene una influencia enorme en el mundo entero. Es como tú dices, todos sabemos por lo menos decir hello o sabemos lo que significa y somos capaces de sobrevivir gracias a estas 2, 3 palabras que podemos conocer, pero es verdad que todos conocemos al menos una palabra. Mira, yo soy malo para bromas, pero hay una broma que me gusta mucho, que es que viene una persona y le dice a un señor que pasa por la calle, ay, mira, ayúdeme. Yo necesito saber cómo se dice hermano en inglés. Y el tipo lo mira sorprendido y le dice, bueno, brother, yo no sé, ¿no? No, él no sabe. Él no sabe cómo se dice. Soy malo para las bromas, no me No, juzguen. quedó muy bien, quedó muy bien. Quedó muy bien, quedó muy bien. Tenemos también como saluditos, vamos a seguir aquí con los saluditos, la verdad. Mira, ya aquí con los saluditos. Tenemos a Janetsi, Milena Creasola, que nos manda saludos. José Luis Contreras también, un saludo para ustedes dos, un beso enorme. Y bueno, agradecemos a nuestro querido Josué por este tema súper interesante del que nos habló el día de hoy, en el que aprendimos muchísimas cosas, como siempre. La semana antepasada hablamos del permiso de conducir aquí en Francia, y ahora pues este tema. Y todos los sábados tendremos a nuestro querido Josué, que nos va a compartir un temazo como este, para que tengamos bastante para aprender y también para debatir también entre nosotros. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, Cindy, Alexandra, Encantado, José. Gracias de verdad por compartir. Para mí es fantástico estar aquí. Yo aprendo. Con esto yo aprendo. No crean que yo soy sabelo todo. Yo aprendo y eso me gusta. Compartir con las personas ese conocimiento que nos puede ayudar a ser mejores cada día. Claro que sí. Si lo dices, nosotros contentos. Sí, claro que sí. Nos da muchísimo gusto. Y muchas gracias de verdad, porque